Hola y bienvenidos. Vamos a hablar una vez más acerca de la Segunda Guerra Mundial. Ya he hablado un poco acerca de ella en este canal. Puedes ver ese mismo video al terminar de ver este. Estás a punto de escuchar y descubrir historias un tanto perturbadoras de la Segunda Guerra Mundial, que sin duda alguna es el conflicto bélico más estudiado, y siempre que se habla de ella, nos apasiona mucho saber detalles acerca de ambos bandos, tanto de los aliados como del eje. Fue todo tal y como nos lo han contado. ¿Sabías que ambos bandos, aliados y el eje, tenían planes de invadir España? ¿Sabías que se pretendía usar palomas como bombas? Pero detengamos esta introducción y vayamos de lleno a las historias que estás esperando. Pon atención porque estas son historias secretas de la Segunda Guerra Mundial, episodio 1. Nivel 1. La astrología, un arma contra Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, el espionaje británico recurrió al astrólogo Louis de Wohl, un extravagante personaje de origen húngaro-alemán, para predecir los movimientos de Adolf Hitler, quien supuestamente creía en la astrología. Aunque de Wohl fue criticado y considerado un charlatán por muchos en los servicios de inteligencia británicos, logró convencer a algunos altos mandos de que sus predicciones podían ser útiles para anticipar las acciones de Hitler. De Wohl incluso fue enviado a Estados Unidos en 1941 para promover la entrada de Washington en la guerra, obteniendo cierta notoriedad mediática. Tras la guerra, se dedicó a escribir novelas con un enfoque católico. Falleció en Suiza en 1961. Chocolatinas explosivas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios secretos alemanes planearon un sabotaje contra Gran Bretaña, utilizando explosivos ocultos en objetos cotidianos como chocolates, latas de comida y pastillas para la tos. Pero el plan fracasó debido a la incompetencia de los nazis y la intervención de la inteligencia británica. Además, un intento de propaganda nazi que incluía noticias falsas y carteles burdos para sembrar el miedo también resultó un fiasco, demostrando la ineficiencia de los esfuerzos de espionaje y sabotaje alemanes durante la guerra. Espías nazis en la Casa Blanca. Los espías nazis en Estados Unidos, como Karl Müller y Kurt Friedrich Ludwig, fracasaron en misiones de espionaje. Ludwig, un estadounidense de nacimiento pero criado en Alemania, fue enviado por Heinrich Himmler para recopilar información militar. Junto con Müller, recorrieron el país tomando fotografías de instalaciones militares y reportando a Berlín. Incluso lograron entrar en la Casa Blanca en una visita turística. A pesar de su libertad inicial, el FBI los seguía de cerca y finalmente capturó a Ludwig, quien pasó el resto de la guerra en prisión. Un voluntario para acabar con Hitler. Eddie Chapman, un ladrón convertido en espía doble británico durante la Segunda Guerra Mundial, ofreció al servicio secreto británico MI5 asesinar a Adolf Hitler en una misión suicida. Chapman, entrenado por los nazis pero leal a Gran Bretaña, propuso infiltrarse en un acto nazi y detonar una bomba cerca del Führer. A pesar de la seriedad de su oferta, respaldada por un oficial alemán contrario a Hitler, el MI5 rechazó el plan por razones no esclarecidas. Chapman continuó su trabajo como agente doble, engañando a los nazis y siendo condecorado con la Cruz de Hierro, la única otorgada a un británico. Tras la guerra, Chapman fue perdonado por sus delitos, pero sus contribuciones heroicas permanecieron en secreto hasta después de su muerte en 1997. El doble de Stalin. Durante la conferencia de Teherán en 1943, Stalin utilizó a un doble, Félix Dadaev, un joven artista soviético con un notable parecido físico, para aparentar su presencia en Moscú, mientras él ya estaba en Irán. Dadaev, elegido por la NKVD debido a su asombroso parecido con el dictador, pasó por un riguroso entrenamiento para perfeccionar su imitación de Stalin, incluyendo maquillaje para cubrir sus tatuajes y simular cicatrices de viruela. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado en varias ocasiones para suplantar a Stalin en apariciones públicas.
La existencia de dobles como Dadaev fue un secreto celosamente guardado, hasta que Dadaev mismo reveló su historia en 2008. Aún temeroso de las repercusiones, incluso décadas después de la muerte de Stalin, esta práctica de utilizar dobles también fue común entre otros líderes de la época, como Churchill y Eisenhower, aunque los detalles exactos de su uso aún no son completamente conocidos. Nivel 2. La tumba de Tamerlán. En junio de 1941, justo antes de la invasión alemana a la Unión Soviética, el antropólogo Mikhail Gerasimov, bajo la supervisión de Stalin, abrió la tumba del emperador mongol Tamerlán en Samarcanda, desafiando una inscripción que advertía sobre terribles consecuencias. 3 días después comenzó la Operación Barbarroja. Gerasimov analizó los restos, confirmando detalles físicos de Tamerlán. Años después, en plena guerra, los restos fueron devueltos a su sepulcro, coincidiendo con un cambio en el curso de la batalla de Stalingrado, lo que alimentó la creencia en la supuesta maldición que conllevaba abrir el sepulcro y mover los restos de Tamerlán. Objetivo: secuestrar a Hitler. En 1987 se reveló un plan británico de 1941 para secuestrar a Adolf Hitler, basado en la supuesta colaboración de su piloto personal, Hans Bauer, quien, según un búlgaro llamado Kirov, estaba dispuesto a entregar a Hitler a cambio de refugio para su familia en Gran Bretaña. Aunque los británicos prepararon un aeródromo y todo lo necesario para la operación, el avión nunca llegó. El plan fue finalmente cancelado, y se sospecha que podría haber sido un engaño para que Kirov escapara a Inglaterra. La lealtad de Bauer hacia Hitler y la posible conexión con el vuelo de Rudolf Hess mantienen el misterio sobre este fallido intento de secuestro. El doble del general Montgomery. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos implementaron un plan llamado Operación Copperhead para engañar a los alemanes antes del desembarco de Normandía. Utilizaron a Meyrick Edward Clifton James, un actor con un gran parecido al general Bernard Montgomery, como doble del militar. Clifton James fue elegido después de que los servicios secretos británicos notaran su similitud con Montgomery en una fotografía. Preparado para imitar al general, Clifton James visitó Gibraltar y Argel, donde fue visto por espías alemanes, lo que desvió la atención de los nazis hacia una supuesta invasión en el sur de Francia. El engaño fue exitoso, ya que confundió a los alemanes y contribuyó al éxito del día D. Aunque Clifton James no alcanzó gran notoriedad como actor, su papel como falso Montgomery se convirtió en una historia conocida, culminando en una película en la que él mismo interpretó su propio rol. Palestina escapa al Holocausto. La victoria del general Montgomery en el Alamein en 1942 no solo frenó el avance de Afrika Korps de Rommel hacia Egipto, sino que también impidió la extensión del Holocausto a Palestina, donde 500.000 de judíos habían buscado refugio. Documentos desclasificados de la CIA en 2001 revelaron que un comando especial nazi, bajo el mando del teniente coronel Walter Rauf, tenía la misión de aplicar la solución final en Palestina. Sin embargo, la derrota alemana en el Alamein detuvo estos planes, evitando así que el Holocausto se extendiera a esa región. Aunque los judíos del norte de África también sufrieron la persecución nazi, la falta de recursos impidió su deportación a Europa, aunque muchos murieron en campos de trabajo en el desierto. Desembarco aliado en España. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi presionó a Franco para que se permitiera el paso de tropas alemanas por España, con el objetivo de atacar Gibraltar, pero Franco resistió. Sin embargo, tras el desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 1942, tanto los aliados como los alemanes pusieron su atención en España debido a su posición estratégica. Aunque los alemanes tenían planes detallados para invadir España si era necesario, incluyendo la Operación Ilona, renombrada como Gisela, y por su parte, los aliados prepararon planes para una posible invasión de España o un desembarco en sus costas. La diplomacia aliada
incluida una carta conciliadora de Roosevelt, logró mantener la neutralidad española. Finalmente, los planes de invasión fueron archivados y las operaciones militares se concentraron en otros frentes. Nivel 3. Atentado contra los tres grandes. El 20 de diciembre de 2000, Georg Vartanian, un veterano del servicio de inteligencia soviético, reveló su papel crucial en la prevención de un atentado planeado por los nazis para asesinar a Stalin, Roosevelt y Churchill durante la conferencia de Teherán en 1943. Este atentado, conocido como Operación Salto Largo, fue ideado por el oficial de las SS, Otto Skorzeny, bajo órdenes de Hitler. Sin embargo, los servicios de seguridad soviéticos, con la ayuda de Vartanian y su equipo, lograron interceptar y capturar a un equipo de agentes alemanes antes de que pudieran ejecutar el ataque, lo que obligó a los nazis a abortar la misión. Churchill y la guerra bacteriológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, aunque las potencias evitaron usar armas químicas debido al recuerdo de los horrores de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña desarrolló armas biológicas, incluyendo bombas de anthrax. Bajo la dirección de Churchill se realizaron ensayos en la isla de Greenard, lo que demostró la eficacia de estas armas. A pesar del éxito del desembarco en Normandía y el colapso del Tercer Reich, Churchill consideró usar estas bombas sobre ciudades alemanas, lo que habría causado millones de muertes y dejado áreas inhabitables por décadas. Sin embargo, el avance aliado hizo innecesario su uso. Proyecto Orcon. El proyecto Orcon, ideado por el psicólogo B.F. Skinner durante la Segunda Guerra Mundial, consistía en entrenar palomas para guiar misiles hacia objetivos enemigos, como acorazados, utilizando su comportamiento repetitivo a cambio de comida. A pesar de demostrar un porcentaje de acierto del 55,3%, el proyecto no fue tomado en serio por los altos mandos militares y fue cancelado en 1944, cuando la victoria aliada parecía inminente. Aunque se reactivó brevemente durante la Guerra Fría, fue finalmente abandonado en 1953, permaneciendo esto en secreto hasta su desclasificación en 1999. Antropólogos en acción. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 2 docenas de antropólogos estadounidenses trabajaron para la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, la predecesora de la CIA, en un proyecto que investigaba las características físicas y culturales de los japoneses, con el objetivo de desarrollar armas basadas en diferencias raciales. A pesar de los esfuerzos y el análisis de peculiaridades anatómicas y fisiológicas, el proyecto no logró identificar diferencias significativas entre japoneses y otras razas, resultando en un fracaso. Sin embargo, el informe de la OSS también exploró métodos para provocar hambre y enfermedades en Japón, pero fue abandonado al no cumplir con sus objetivos raciales. Se requiere no saber leer. Aunque es posible que para optar a un determinado trabajo no se requiera específicamente saber leer, lo que es insólito es una oferta para la que el hecho de saber leer invalide al candidato. Esto es lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Oak Ridge, estado de Tennessee. En ese lugar, el gobierno estadounidense llevaba a cabo las investigaciones secretas destinadas a fabricar la primera bomba atómica de la historia. Los dispositivos de seguridad de estas instalaciones eran máximos, alcanzando también al enorme volumen de papel que generaban y que era necesario destruir, pero cabía la posibilidad de que alguien pudiera fisgar entre estos papeles, por lo que había que eliminar esa posible vía de fuga de información. Tal como se descubrió después de la contienda, los encargados de mantener la seguridad del proyecto decidieron poner la recogida de desperdicios en manos de trabajadores analfabetos, especialmente escogidos para esta comprometida tarea. De este modo, difícilmente podían poner en peligro la seguridad del proyecto atómico, al no saber distinguir la información valiosa de la que no lo era. Nivel 4. Venganza, no justicia. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras algunos supervivientes judíos, como Simon Wiesenthal, buscaban justicia contra los criminales nazis,
otros, impulsados por el dolor y la ira, optaron por la venganza directa. Soldados de la Brigada Judía y otros grupos como Nakam llevaron a cabo operaciones secretas para ejecutar a miembros de las SS, frustrados por la indulgencia de los aliados hacia los criminales de guerra. Intentaron incluso envenenar a miles de prisioneros nazis, aunque sin el impacto deseado. Estos actos de venganza, aunque comprendidos por algunos, fueron finalmente objeto de controversia y juicios, pero las investigaciones fueron canceladas, dejando la justicia en suspenso. El desastre del Lancastria. El 17 de junio de 1940, el buque HMS Lancastria, originalmente un transatlántico de la línea Cunard, transformado en un barco para el transporte de tropas, fue hundido por bombarderos alemanes durante la Operación Ariel, destinada a evacuar tropas británicas de Francia. A bordo de Lancastria se encontraban entre 3.500 y 6.000 soldados, de los cuales solo 2.447 sobrevivieron. El resto pereció en el mar, muchos atrapados por el derrame y posterior incendio de 1.400 toneladas de fuel. A pesar de ser uno de los mayores desastres marítimos en la historia británica, superando incluso a los hundimientos del Titanic y el Lusitania, el incidente fue mantenido en secreto por órdenes de Winston Churchill, quien temía desmoralizar aún más a la población británica en un momento crítico de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el hundimiento fue revelado semanas después por el New York Times, y la información eventualmente llegó a la prensa británica. A pesar de esto, el gobierno británico decidió archivar todos los documentos relacionados con este incidente, los cuales no se desclasificarán hasta 2042. El desastre del buque Patria. El 25 de noviembre de 1940, el buque de pasajeros Patria, que transportaba a unos 1.800 refugiados judíos en el puerto de Haifa, Palestina, sufrió una explosión y se hundió, causando la muerte de más de 200 personas. Los refugiados, considerados inmigrantes ilegales por los británicos, habían escapado de la Europa nazi con la esperanza de establecerse en Palestina. La explosión fue causada por una bomba colocada por el grupo sionista Haganah, que intentaba evitar la deportación de los refugiados a la isla de Mauricio. Sin embargo, la potencia de la bomba fue mal calculada, provocando el hundimiento del barco. La autoría del atentado fue revelada en 1957 por Munia Mandar, quien confesó su participación y el error que resultó en la tragedia. La tragedia del barco Struma. En diciembre de 1942, el barco griego Struma, con 769 refugiados judíos a bordo, zarpó de Rumanía hacia Palestina, pero fue detenido en Estambul, donde se le negó la entrada. Los pasajeros, que habían huido del Holocausto, vivieron en condiciones miserables durante semanas mientras las autoridades británicas y turcas discutían su destino. Finalmente, en febrero de 1943, el Struma fue remolcado y abandonado en el Mar Negro, sin agua, comida ni combustible. Poco después, el barco fue hundido por un torpedo lanzado por un submarino soviético, causando la muerte de 767 personas. Este trágico incidente generó protestas en Palestina y una larga controversia sobre la responsabilidad británica y turca. A pesar de las posteriores investigaciones y ceremonias en honor a las víctimas, la localización exacta del Struma sigue siendo desconocida. La segunda destrucción de Pompeya. Durante el verano de 1943, Pompeya, la antigua ciudad romana que quedó sepultada por las cenizas del Vesubio en el año 79, estuvo al borde de una segunda extinción, esta vez a manos de la aviación aliada durante la Segunda Guerra Mundial. En una serie de bombardeos sobre la región de Nápoles, unas 190 bombas cayeron sobre los yacimientos arqueológicos de Pompeya, causando daños que, según algunos arqueólogos, como Laurentino García, fueron irreparables y han sido ocultados por motivos políticos. A pesar de que el patrimonio más emblemático de Pompeya se salvó, algunas casas, como la Casa de las Venus y un museo con valiosos frescos y objetos, fueron destruidos.
Además, varios de los famosos cuerpos pompeyanos también habrían sido calcinados. Los bombarderos no solo amenazaron el legado histórico de la ciudad, sino que también causaron la muerte de decenas de civiles italianos. Nivel 5. Apocalipsis en Bari. El 2 de diciembre de 1943, Bari, una ciudad portuaria en Italia, fue escenario de una tragedia poco conocida de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad, bajo control aliado, albergaba un puerto estratégico lleno de barcos con suministros esenciales para las tropas. Debido a la complacencia aliada y la falta de medidas de seguridad, el puerto fue atacado por la Luftwaffe alemana en un bombardeo sorpresa. Entre los barcos estaba el SS John Harvey, que llevaba una carga secreta de bombas de gas mostaza. Cuando este barco explotó, liberó el gas, causando una tragedia química masiva. Decenas de marineros y civiles sufrieron quemaduras graves y problemas respiratorios, sin recibir el tratamiento adecuado, debido al secretismo de las autoridades. Aunque el ataque causó una gran cantidad de bajas, las implicaciones del gas mostaza fueron mantenidas en secreto por razones políticas y estratégicas, lo que exacerbó la situación. Este incidente tuvo un impacto significativo en la moral aliada y en las operaciones militares subsiguientes. Tren de la muerte en Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 3 de marzo de 1944, en el sur de Italia, un tren conocido como el Expreso del Mercado Negro, que transportaba a unas 700 personas, la mayoría sin billete, sufrió una tragedia en el túnel Galleria delle Armi. Mientras los aliados luchaban contra las fuerzas alemanas, la población italiana sobrevivía mediante el mercado negro, usando trenes abarrotados para transportar alimentos. En el viaje de regreso, el tren se detuvo dentro del túnel, probablemente debido al hielo en los raíles o una avería en las locomotoras, lo que provocó una acumulación letal de monóxido de carbono. La mayoría de los pasajeros que dormían murieron por intoxicación. Aunque se estimaron entre 500 y 600 víctimas, la cifra exacta nunca se determinó. Las autoridades aliadas ocultaron el accidente, probablemente porque el carbón suministrado al tren era especialmente tóxico. Esta tragedia, conocida como el Tren de la Muerte, fue ignorada durante meses y salió a la luz después de la guerra. Explosión en el puerto de Bombay. El 14 de abril de 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el barco británico Fort Steichen, cargado con explosivos y lingotes de oro, llegó al puerto de Bombay, ignorando normas de seguridad básicas. Un incendio comenzó en su interior, y la falta de medidas preventivas, junto con la indecisión y la desorganización de la tripulación, culminaron en una devastadora explosión que destruyó 27 barcos y causó más de 1000 muertes. A pesar de la magnitud del desastre, el gobierno británico mantuvo el suceso en silencio, evitando una investigación formal y minimizando su impacto en los medios, probablemente para no afectar al esfuerzo bélico y para ocultar posibles negligencias o un posible sabotaje. Hoy, un memorial en Bombay recuerda a las víctimas del desastre. La masacre de Oradour. La masacre de Oradour-sur-Glane, ocurrida el 10 de junio de 1944, es uno de los episodios más atroces de la Segunda Guerra Mundial, donde la Segunda División SS Panzer, frustrada por el retraso en su avance hacia Normandía debido a las acciones de la resistencia, tomó represalias violentas contra la población civil. En un acto de venganza, los nazis reunieron a los habitantes de la aldea, separaron a hombres, mujeres y niños y los masacraron sistemáticamente antes de incendiar el pueblo. Aunque las cifras exactas de víctimas son inciertas, se estima que entre 240 mujeres, 205 niños y 197 hombres fueron asesinados. Sorprendentemente, la masacre podría haberse desencadenado por error, pues el verdadero objetivo era otro pueblo con un nombre similar. Los documentos oficiales sobre el incidente están clasificados hasta 2058, posiblemente debido a la participación de soldados alsacianos, lo que complica la narrativa de la colaboración francesa con los nazis. Oradour-sur-Glane
permanece como un pueblo fantasma en memoria de la tragedia. Fuga suicida en Australia. La fuga masiva en el campo de prisioneros de Cowra, en Australia, durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrió la noche del 4 al 5 de agosto de 1944, cuando 1.104 prisioneros japoneses intentaron escapar en un acto que se asemejó a un suicidio colectivo. A pesar de los disparos de advertencia de los guardias, los prisioneros siguieron avanzando, resultando en la muerte de 231 personas y 107 heridas. Además, atacaron a los guardias, matando a 4 e hiriendo a otros 4, antes de que 324 lograran huir temporalmente, aunque todos fueron recapturados en los días siguientes. La fuga, motivada por la mentalidad japonesa de que ser capturado era un deshonor irremediable, culminó con 25 suicidios entre los fugados y otros prisioneros que murieron quemándose dentro de los barracones. El incidente, que conmocionó al primer ministro australiano John Corbyn y se mantuvo en secreto hasta 1950, es conmemorado hoy en Cowra, con un cementerio japonés y un jardín que recuerdan a los 522 soldados nipones fallecidos en Australia, incluyendo aquellos abatidos durante la fuga. Puedes disfrutar más y excelentes videos de este canal pinchando aquí. Gracias, miembros del canal. Todo historia.